Bueno, y tenemos el enorme gusto de poder rendir un homenaje a esa aventura humana, tecnológica, que significó la llegada del hombre a la Luna en la persona de un ingeniero argentino que estuvo metido en ese proyecto, que formó parte de ese proyecto y que hoy lo tenemos aquí con nosotros. Como ustedes vieron en la presentación, el ingeniero Mobre, además de ser ingeniero, realizó muchísimos proyectos también de su especialidad en la Argentina, es guía e instructor de pesca con moscas, tema sobre el que él también ha escrito. Armando, bienvenido. Muchas gracias, igualmente. Vamos a empezar contando cómo es que se involucra en este proyecto un ingeniero civil, experto en puertos, experto en rutas, que por una de las tantas crisis de la Argentina termina yéndose a vivir a California, buscando trabajo, cae en una empresa donde le presentan unos materiales raros, unas arandelas raras, que terminan siendo un resorte que sirve ¿para qué? Sirve para actuar una señal eléctrica que finalmente se traduce o en un panel de control, un aviso para el astronauta en este caso, o para simplemente cambiar, porque los sistemas eran duplicados, cambiar de sistema porque probablemente se produjo una falla. Sí, es así. Me fui porque la situación del país era muy difícil. Por eso es que me extraña que hoy sea tan promocionado una situación difícil en la Argentina que vivió de vaivenes todo el tiempo y que fueron ya conocidas. En aquella época... ¿Año? Años 60, en los 60. Se va a California. Recuerden las palabras del ministro de Economía, hay que pasar el invierno. Y bueno, estaba tan difícil de conseguir trabajo que yo... Se fue a pasar el invierno a California. Me fui a pasar el invierno en un lugar más cálido, que es California. Llega esa empresa y ¿cuándo se da cuenta de que la empresa en la que usted está trabajando va a formar parte del proyecto Apolo? Bueno, me doy cuenta al par de días, porque evidentemente yo no me había percatado de inmediato, pero me habían tomado para trabajar en esa línea de trabajo que era este instrumento para la segunda etapa del cohete Saturno, para controlar... ¿A qué le llama segunda etapa? La segunda etapa, porque el cohete está formado por dos etapas de propulsión. Primero, en el lanzamiento usa una. A mitad de camino se desprende de esa y sigue la segunda etapa, impulsando el cohete hasta salir completamente de la gravedad y ya seguir por su inercia, camino con los cohetes directores solamente, camino a donde tenía que ir, que era la Luna. Entonces usted tenía que hacer estos dispositivos, muéstrelo como... Sí. Sí. Tenemos acá el que fue en la segunda etapa del Saturno es este. El cohete se ve acá. Esta sería la segunda etapa. Y ahí lo tenemos. En el sistema ver si lo toma el director. En la segunda parte, ahí va ese instrumento que controla la presión del sistema de propulsión. Ahí lo estamos viendo detrás mío. Y esto es... Y este es el controlador que le avisa al astronauta si hay algún problema. Si hay algún problema, para que cambie de sistema. Porque los sistemas en el cohete, en todo este programa, eran duplicados y triplicados. ¿Qué quiere decir para eso? Seguridad. Que había dos sistemas de propulsión
Mientras andaba uno y andaba bien, fantástico, pero pasaba cualquier cosa y uno pasaba al otro sistema. Cosa que tengo entendido los rusos no tenían. No, ellos eran más rudimentarios tenían uno solo. Ahora Pero le quiero hacer una pregunta. Pero sus cohetes eran más potentes que los nuestros, precisamente porque no tenían peso extra. Usted llega en el 60. Sí, En el 61 Kennedy dice en 10 años vamos a llegar a la Luna. claro. Vamos a poner el nombre de la Luna. Sí, yo llegué en el 62, cuando ya había comenzado el programa. Muy bien. Cuando ya Kennedy había dicho la frase famosa y se comenzó a trabajar intensamente porque ya lo venían pergeneando. Bueno, es que la frase esa le pone un límite que es un compromiso enorme porque era un papelón si en 10 años no llegaban. Claro. Entonces, exactamente. la pregunta es, ¿qué nivel de presión tenían ustedes para que se cumplan? Enorme, enorme en el sentido de que no solamente uno estaba atado a schedules, programas, en la que se tenía que terminar tal cosa para tal fecha, tal otra para la siguiente, y así sucesivamente, sino que también la presión era interna. Queríamos que anduviera, porque que las cosas se cumplieran, porque la propuesta era muy difícil, nunca se había hecho. A las condiciones en que estaban sometidos estos aparatitos eran únicas. Bueno, yo quiero que nos detengamos en eso porque ahí es donde uno empieza a entender de qué estamos hablando. Uno muestra esto y se hacía esto. Ahora, esto tenía que soportar vibraciones que nunca un material había soportado. Claro. Y temperaturas que nunca un material había soportado. Claro. Entonces, ¿por qué no nos cuenta en qué consiste la innovación de lo que usted hacía? La innovación es que, si uno piensa un poquito, todos estos materiales, la mayoría eran metálicos, se mueven con las temperaturas, se van de un lado para otro. Y lo que uno había propuesto como, digamos, allá lo llamamos settings, donde asentábamos el resorte para que actuara a la presión debida, se movía y cambiaba, y entonces no andaba, porque las tolerancias eran chicas. Eso era una cosa. Entonces uno tenía que combinar materiales para compensar las diferencias de elongación que se producían dentro de estos aparatos. Y al mismo tiempo cambios de otra naturaleza. Por ejemplo, el resorte cambiaba su resistencia también. No solamente se alargaba o se achicaba, pero cambiaba su resistencia. Así que era todo una investigación y debo de confesar que la mayoría era trial and error, prueba y error, y una paciencia infinita. ¿Cuánto intervinieron las universidades en relación con la industria? Las universidades no. La NASA es la que pergeneaba toda y es la que ayudaba a esas industrias. Por ejemplo, a las industrias chicas o medianas, como las que yo trabajaba, si necesitaban un instrumento que no poseían en su laboratorio, lo financiaba la NASA. Aquí hay lo interesante que es que la NASA no hizo el cohete entonces. La NASA no hizo absolutamente nada. Pergeneó el proyecto. Nos dijo, queremos, por ejemplo, en el caso de estos instrumentos, un instrumento que se encuadre dentro de estas dimensiones, que no pese más de tanto, que actúe a tal temperatura, que soporte 26 veces la gravedad con un sistema aleatorio de vibraciones y tiene que funcionar. Y además humedad, ambiente y algunas otras cosas que... Ustedes recibían inspecciones de la NASA. ¿Es así? Rigurosamente. ¿Quiénes Por manejaban la NASA en ese momento? Wernher von Braun, que era un alemán que habían rescatado de la guerra
y que era el padre de las B-2, de los primeros cohetes. Justamente nadie inventa nada, solo se va agregando, como tampoco los switches son inventos. Lo que pasa es que están expuestos a características diferentes. O lo mismo, la B-2 era una bomba que era un cohete que llevaba una bomba y caía en Londres y lo mandaban desde Alemania. O sea que la NASA era conducida por alemanes que habían, no sé si eran nazis, pero habían trabajado para el régimen nazi en el ataque a Inglaterra. A Londres, sobre todo a Londres. Querían digamos, debilitar a Inglaterra a través de los bombardeos a Londres. ¿Qué conciencia tenían ustedes, así como esto es un dispositivo, una pieza de un aparato complejísimo? ¿Qué sensación y qué experiencia tenían ustedes de ser ustedes una pieza de ajedrez de un proyecto colectivo que involucraba a cuánta gente? Muchísima gente. Muchísima gente, muchísima gente. Porque las grandes empresas como la Douglas o la North American o la Ford recibieron la Hamilton Standard, que hizo el LEM, que bajó a la Luna, recibían el gran paquete, pero ellos a su vez sublicitaban componentes. Así que la industria total de Estados Unidos, prácticamente, la que no estaba dedicada al automotor o a las cosas básicas como el petróleo y la industria común, estaban dedicadas al espacio. En algo estaban contribuyendo. Así que, sí, muchas empresas trabajaron en esta, y mucha gente. Usted comentaba recién, bueno, que tuvieron que imaginar materiales nuevos para situaciones inéditas. Claro. Ahora, tenemos que decir algo que hoy resulta llamativo. Sin computadoras. ¿Cómo hacían todo esto? ¿Cómo medían? ¿Cómo lo hacían? Buena pregunta. Quiero que la gente, el público, piense que toda esta hazaña se hizo a regla de cálculo. No había computadoras. Había pequeñas computadoras que eran la novedad para la NASA y para, digamos, para la cápsula y para los astronautas. Pero eran muy pequeñas, eran como una PC primitiva, digamos. Pero la NASA tenía su gran máquina de cálculo para hacer los grandes cálculos que se necesitaban de trayectoria, de tiempo para llegar o alcanzar. Pero no para la construcción de la nave. Pero no para la construcción. La construcción de la nave estuvo en manos de ingenieros. Los ingenieros comunes no teníamos calculadoras ni ninguna de esos otros instrumentos más que una regla de cálculo. ¿Cuánto podía fallar esto? De hecho, hubo fallas. Creo que el Apolo 13 es el que fracasa. Pero explotó un tanque, sí. No fracasó por alguna falla de material, como fallaron en el lanzamiento a un Discovery, uno de los shuttles que largaban al espacio. Pero fallas de materiales, errores de materiales, pero lo demás todo funcionaba. Todo funcionaba. Es decir, uno no está exento de que en toda la revisión haya quedado un poro en alguno de los materiales que, bueno, sometido a presión, terminó explotando. Le hago una pregunta más. Este dispositivo iba, usted dice, en la segunda parte del... Sí, en la segunda parte del cohete. ¿En qué otras partes iba esto que usted fabricaba? En ninguna otra parte. En ninguna más. otra. Pero usted intervino también en la oruga que trasladaba... Claro. Para la oruga, que está ahí... Es esta. Que es esa, fabriqué este otro para el sistema ecualizador. Se llama ecualizador, es el que mantenía horizontal al cohete mientras lo transportaban del edificio de armado a la torre de lanzamiento para que no se cayera, si no se perdía un montón de plata.
O sea que había Entonces, ecualizadores para que, claro, para que un no se, para el ecualizador riesgo para del mantener- traslado. Claro, para que siempre estuviera horizontal el cohete que tenía que llegar a la torre de lanzamiento. Cuando- Entonces, para eso también diseñé otro instrumento de control para el sistema ecualizador. Cuando usted vio, ¿dónde vio que el hombre llegó a la luna? ¿Dónde vi? Sí. Lo vi por televisión. Lo vi por televisión porque estaba en casa. Estaba en casa enfermo. Me habían invitado al lanzamiento, pero dio la casualidad que allá también hay gripes. ¿Qué sintió? Una emoción terrible. Sentir que el esfuerzo de uno es como, a relief, una relajación, Un alivio. un alivio. ¿Alivio de qué? Y de todo ese esfuerzo que uno había puesto, toda esa tensión que uno acumuló, vio que sirvió para algo. Y de golpe, una terrible emoción y un alivio. Si yo le dijera que lloré, no le mentiría. ¿Sirvió para qué? ¿Para qué se hizo eso? ¿Solo para que el hombre llegue a la luna? No. Había un propósito posterior y otro más. Primero, la competencia. No hay que olvidar que estaban en la Guerra Fría y que había una competencia entre Estados Unidos y Rusia y querían llegar a la luna. Entonces, el que llegara primero parecía que era el dios. Una era esa. La otra era, aunque no se manifestó al principio, pero la idea que había detrás de los que pergeniaron este proyecto era de fabricar un aparato que pudiera transportar hacia otros planetas gente cuando nosotros destruyamos la Tierra. Esa idea, Esa era la ¿cuándo idea. apareció? No, esa idea estuvo siempre. Lo que pasa que esa idea la tuvieron siempre los científicos que estudiaban los cohetes. Pero tenían que abocarse a la carrera espacial. Eso fue, digamos, dejado de lado por la tensión que generaba esto de quién era el primero que llegaba al espacio primero y después a la luna. Ese experimento técnico que lo pone a usted en la frontera del conocimiento de su disciplina, en la frontera de tecnología. Evidentemente, sí. Usted llega a Estados Unidos, mira cómo funcionan esas fábricas, esas empresas donde usted trabaja. ¿Qué le decía eso respecto de la Argentina, de cómo la tecnología funciona en la Argentina? Usted había tenido una experiencia trabajando en la Argentina en temas tecnológicos. Sí, pero no, nosotros estábamos muy atrasados. Si bien uno puede pensar que los americanos eran más científicos, no era así. Era gente como nosotros, pero mucho más ordenada. Ellos tenían sus manuales, sus estándares, cada compañía tenía lo suyo y uno sabía qué es lo que tenía que hacer cuando dibujaba, cuando agarraba una pieza y le iba a tornear, cuando tenía que diseñar un material, tenía que saber por qué estándar lo tenía que poner. Si no había una diferencia de conocimiento ni de talento, sino de método. De método. Porque no quiero ofender, pero cuando yo llegué a la compañía, a la primera. Sí, porque trabajó en varias compañías. Claro, sí, a la primera. Esto lo hice en una compañía y el otro test en otra compañía, el más chiquito, que fue esta misma. Pero cuando yo llegué, testeaban a mano, a dedo, los resortes, porque nadie sabía cómo calcularlos.
Y a presión, así, a experiencia, dictaban que tenían que ser un poquito más gruesos, un poquito más finos, un poquito más grandes, un poquito más chicos. Eso a mí me conmovió terriblemente y bueno, diseñé unas fórmulas simplemente por agarrar la característica de la curva que ya existía, haciendo matemáticas nada más, nos permitía calcular los loads, los pesos, las fuerzas a las que iba a trabajar. Con independencia de esas pruebas empíricas. Muéstreme eso que tiene ahí. Sí. No, esto. Esto es un premio que me dio la compañía, no la NASA. Vamos a mostrarlo. Que se sentía orgulloso de haber pertenecido, porque ahí se diseñó este otro producto. Ahora vamos a hablar de ese. Sí. Que va a ser la última pregunta que le quiero hacer. Bueno. Orgulloso miembro del Apolo 11. Claro. Y miembro del team de aterrizaje en la Luna. Claro, del alunizaje. Orgulloso miembro del team de aterrizaje en la Luna. Muy emocionante tener esto, ¿no es cierto, Armando? Y la verdad... Armando Mobré, miembro del team del aterrizaje en la Luna. Cierto. Con esto... Más emocionante fue recibir el diploma de la NASA, pero... Por la misma razón. Por la misma razón. Hizo esto e hizo eso. Claro, El diploma lo tengo acá detrás mío, ¿eh? Ajá. Este es el diploma bien. de la NASA. Ese es el diploma de la NASA. Y ese es un reconocimiento hecho a un extranjero, a alguien que trabajó en el proyecto y lo apreciaron. A mí me conmocionó, me llenó de alegría y emoción, porque nunca creí que iba a lograr una cosa así. Tampoco sabía que existía este premio, ¿no? Cuénteme de ese aparatito. Bueno, este aparatito es el que se diseñé para controlar el sistema, lo llamaban el sistema el sistema de vida de los astronautas. Lo llamaban de vida porque los mantenía a una determinada temperatura. El ambiente en el que vivía el astronauta. Claro, independientemente de lo que pasara en lo que le estaba rodeando. Este aparatito controlaba la bomba que hacía circular ese líquido que mantenía enfriados o a la temperatura normal a los astronautas. Lo curioso del caso es que Crane, una compañía muy grande de Estados Unidos, otra de las tantas que trabajaban en estas cosas, que hizo la bomba, mostró el módulo lunar y se sentía orgulloso de haber participado en esa hazaña. Y sin querer, lo primero que se ve es mi controlador que está puesto justamente encima de la bomba. Y ese controlador aparatito, sí, queda en la Luna. Justamente, este aparatito, después de que los astronautas vuelven a engancharse con la cápsula, lo estrellan en la Luna para probar los sistemas sísmicos. Y queda en la Luna. Y curiosamente, para que mis congéneres argentinos se sientan un poco orgullosos, les puedo decir que la bandera argentina, si bien no flamea en la Luna, está en la Luna porque yo mandé cablear este aparatito con los colores celeste y blanco. O sea que de manera secreta... De manera secreta estuvimos usted siempre... se encargó de que la bandera argentina hoy esté en la Luna. Sí, señor.
Exactamente. Armando Mobré, ingeniero, guía y experto en pesca con mosca, profesor de inglés técnico en la Universidad Católica y además cantante. Haga el anuncio y terminamos la entrevista. ¿Cuál es el anuncio? ¿Cuál es el anuncio? Lanza el primer disco, me dijeron. Ah, sí. Acabo de finalizar el primer CD con 14 canciones. Sí, exactamente. Una de las tantas metas que uno tiene que tener después de que se jubila. Entonces, escribí, enseñé, escribí y finalmente me dediqué a la música, que era otra de las asignaturas pendientes que tenía. Le agradezco muchísimo que haya estado esta noche en Odisea. Este señor que usted acaba de ver tiene 90 años, se lo recuerdo porque es otra de las peculiaridades de don Armando, tal vez la principal. Increíble. El agradecido soy Muchas yo. gracias. Gracias. Seguimos ahora con Marcos Buscaglia. Vamos a hablar de mercados, del conflicto Estados Unidos-China, que es tema del día, y de las elecciones en relación con la economía. Ya volvemos con Odisea.